Magister, mi nombre es Alison Ruiz y yo voy a hablar acerca de los sectores dominantes del Ecuador. Para esto, habría que recalcar que existen demasiados artículos referentes a las clases más pobres y su delicada situación, pero muy pocos autores dirigen su atención directamente a las clases dominantes y por ende su trascendencia económica, social e histórica, ya que a través de su dominio pueden crear cambios estructurales y sistemáticos en la sociedad misma, por lo que mantienen en la miseria y en la constante ignorancia a las clases desfavorecidas. Esta relación se caracteriza principalmente a través del conflicto de intereses, que se puede evidenciar en sublevaciones o en paros nacionales como el vivido en el octubre pasado del 2019, en donde no solo participaron las capas más bajas de la sociedad, sino también se unen estudiantes y clase media para desarrollar una visión más amplia en donde se muestra una conciencia de clase. Bien, la tipología de las clases dominantes surge a través de la aparición de nuevas formas de explotación y por ende una nueva división de trabajo y de la sociedad. Refiriéndonos en términos macro, lo diríamos de forma en que se divide entre los poseedores de los medios de producción y los no poseedores. Para continuar, primero había que recalcar que la sociedad ecuatoriana, a pesar de vivir en un sistema capitalista, también se encuentra sumergida directamente dentro de una economía latifundista, en donde los dueños de los latifundios responderían a la burguesía explotadora, mientras que los semisiervos serían los indígenas hasta los jornaleros de las plantaciones de la costa, quienes vendrían a encajar en el dominado puesto del obrero. Bien, la primera clase, la más antigua del Ecuador, es la aristocracia latifundista tradicional. Esta guarda una relación directa y constante con la tierra misma, en donde le da una posición privilegiada de dueño, con una categorización entre las posiciones sociales y políticas. Bien, sus relaciones sociales directas con sus trabajadores tienen un sentido más paternalista y personal, en donde la obediencia, la fidelidad y el respeto prima antes que las relaciones económicas mismas, siendo característica propia de un microsistema feudal de la serranía ecuatoriana. Esta clase es el resultado de los rezagos de la conquista española. Su viejo enemigo es la burguesía exportadora, a pesar de que esta mantiene el 50% de las tierras del callejón interandino. Bien, pero últimamente los miembros de esta clase han optado por transformar estructuralmente desde su ideología política hasta económica, por lo que en términos económicos han decidido más bien vender sus haciendas por la alta plusvalía que estas pueden generar o convertirlas en haciendas ganaderas para así liberarse de la presión de los indígenas que promueven una parcelación de tierras. Todos estos cambios y esta iniciativa por incluirse en el mundo capitalista se da tras una evolución estructural de la sociedad en términos generales. Bien, en segundo lugar tenemos a la burguesía exportadora. Esta clase constituye el verdadero significado de la dominación en el Ecuador tras la instalación del liberalismo y la separación del Estado y la Iglesia, que toma en sus manos la batuta del poder político, económico y social, puesto que gracias al desarrollo de las vías de comunicación y la facilidad de entrada de capitales extranjeros se dan reformas que alteran el orden conocido en aquellos años. Su nacimiento llega a partir o alrededor del siglo XVII con la producción en masa del cacao y la explotación del cuenca del río Guayas, pero lamentablemente la corona española era quien se quedaba con la mayor parte de la riqueza. Hasta el siglo XVIII, con los primeros movimientos independentistas, ellos comienzan a tener conciencia de su propia clase y de su dominación frente a las demás, ya volviéndose un grupo más organizado, aunque dividido, pero tras la independencia llegan a tener más libertad, lo que estimula el cultivo, volviendo al cacao en su producto estrella, dirigiéndose directamente al mercado europeo. A pesar de esto, la bonanza con sus instituciones financieras y bancarias, como es el Banco Comercial y Agrícola del Guayas, no pudo penetrar de todo en lo que era el Estado como tal, ya que en la serranía todavía estaba permanente lo que era la sociedad feudal. Lamentablemente luego viene lo que es la crisis mundial de los años 20 y 30, lo que decayó por completo en las ventas del cacao, hasta que Estados Unidos toma el poder del mundo y nosotros nos volvemos el primer exportador de banano, en donde los miembros de este grupo se ven obligados a tomar un rol secundario o simplemente como los miembros de una oligarquía que controla el poder y permite la explotación de la riqueza nacional por monopolios extranjeros. Es así como la actividad económica desarrollada por este sector junto a la acción del capital extranjero produce la instalación del monocultivo, orientando a satisfacer solo los mercados externos, impidiendo la producción de alimentos básicos para la población en general. Bien, paralelamente a lo que ya se ha dicho, la burguesía importadora comienza a aparecer, estimulando la importación de alimentos y otros artículos, apareciendo así una nueva actividad económica, como condicionada por las exportaciones y el monocultivo, ya que las importaciones ecuatorianas estaban dominadas por los bienes de consumo primarios, ya sean alimentos o artículos necesarios, aunque también dominaban los objetos de lujo, minerales, vidrios y cerámicas. Esta actividad se vuelve inadmisible, ya que si lo pensamos, el Ecuador tiene el clima que puede producir todos los productos agrícolas del mundo y satisfacer plenamente a sus habitantes. Pero las importaciones de máquinas de ciertos bienes también servían para el monocultivo, además de que favorecían a las Fuerzas Armadas y a un sector industrial que empiezan a ser bajo la protección del Estado. Las importaciones de alimentos y de artículos de lujo solo permitían satisfacer la demanda de un reducido número de personas cuya riqueza contrastaba brutalmente con la situación de las demás clases. La acción de las importaciones se vuelve tan fuerte que mantiene en peligro lo que se obtiene por medios de exportaciones, atentando constantemente a la balanza de pagos, por lo que también se ahogaba la producción nacional. La importación y la exportación de artículos primarios y la gran cantidad de importaciones nos indica la fuerte dependencia del país frente a los Estados Unidos, del cual depende tanto las exportaciones como para sus importaciones, de donde se ve que el país que posee el capital tiene una doble importancia, estimulando la producción de lo que necesita para su mercado y vende a sí mismo sus productos manufacturados, con el cual no se da ninguna oportunidad para que el país dominado pueda industrializarse e independizarse económicamente. Bien, entre la siguiente clase está la burguesía industrial. Aquí cabe mencionar que a pesar de la poca incursión ecuatoriana en la industria, se destacan características como el predominio de pequeñas empresas que mayormente se direccionan a la producción de petróleo y algunos químicos, dejando a un lado los artículos primarios. Indudablemente, la industrialización es el proceso que transforma tanto la estructura social de un país como las formas de vida de sus habitantes. Desgraciadamente, este grupo industrial es muy pequeño y sin mayor influencia política y subsiste gracias a las medidas proteccionistas del Estado. Está la burguesía ganadera. Esta podría denominarse como un subgrupo de la aristocracia latifundista tradicional, ya que es a partir de la expansión demográfica de los últimos años, el desarrollo urbano y el crecimiento del mercado interno han sido factores que han determinado para el aparecimiento de un nuevo tipo de burguesía. La demanda de carne, leche y sus productos derivados han sido tan fuerte que ha permitido a la ganadería crecer en un 50% a partir de las condiciones de nutrición deficientes del país. A través de la historia nos hemos topado con los denominados sectores dominantes.
estos que tanto por su condición política como económica les han favorecido para ocupar puestos privilegiados dentro de la sociedad. Es así que Ecuador no es un caso ajeno a este, pues aquí también se desarrollaron estos sectores, partiendo desde los grandes terratenientes hasta los banqueros. Es así que la Academia Ecuatoriana se ha centrado en el estudio de estos y nos presenta una cronología que parte de los años 70 hasta el 2000. Como podemos ver a continuación en las siguientes imágenes, se encuentran marcados sucesos importantes de estos años. Partimos desde el año 70, en el cual vemos un Ecuador donde se encuentran las dictaduras militares. En los años 80 ya vemos un Ecuador que trata de implantar el modelo neoliberal. En los años 90, una desestabilización social y en donde también emergen ya los sectores sociales populares, principalmente indígena. Y por último, vemos una configuración total del Estado a partir ya de los gobiernos democráticos hasta llegar al gobierno de Rafael Correa. A través de esta cronología iré analizando la evolución que han tenido estos sectores dominantes dentro de nuestro país. Partimos de los años 70, en donde Ecuador afronta una grave crisis del sistema político regionalizado, puesto que se daban grandes confrontaciones entre las grandes élites terratenientes de la costa y de la sierra, puesto que ambas querían ocupar poder dentro del Estado y así conservar o llevar reformas que obviamente les favorecieran. Por otra parte, estos desarrollan una estrategia de control de áreas específicas claves, como eran los ministerios y las secretarías, en donde ellos colocarían representantes que apoyaran obviamente su política y así evitar el intervencionismo de opositores. Por otra parte, también desarrollan redes familiares y las relaciones de parentesco. Estas para fortalecer a la élite que ellos estuviesen apoyando a través de grupos familiares, los cuales controlarían o estarían al frente de las empresas industriales, de los bancos locales y también de bancos nacionales. A partir de los años 80, los sectores dominantes se colocan en un segundo plano y es aquí en donde el Ecuador retorna hacia una vida democrática, pero a su vez empieza un proceso de instalación del neoliberalismo, esto también alentado por las grandes élites económicas, las cuales buscaban como estrategia poner representantes los cuales apoyaran sus políticas y así evitar el intervencionismo del Estado. Por otra parte, no representó ningún limitante el hecho de que el Ecuador regrese hacia la democracia, puesto que se siguieron manejando bajo los mismos lineamientos ya mencionados anteriormente. También empieza la privatización del espacio político, esto dado a los favoritismos que daban los gobiernos que estaban al frente hacia los sectores terratenientes costeños principalmente, lo cual generó gran disgusto dentro de la sociedad y por lo cual empezaron a gremiarse para protestar contra estas situaciones. Por otra parte, empieza el intervencionismo de organismos externos, principalmente del FMI, el cual obviamente iba a catapultar el poder económico de estos sectores dominantes y así afianzar o estabilizar el neoliberalismo dentro de nuestro Ecuador, lo cual iba obviamente a beneficiar a estos sectores, como son las rentas extraordinarias, la restauración de la deuda externa a favor del capital privado, entre muchas otras, y lo cual obviamente iba a posicionarlos o iba a darles más poder dentro de nuestro Estado, nuestro país. Finalmente, para los años 90, estos sectores dominantes ya se encuentran ejerciendo poder dentro del Congreso, por lo cual dificulta la injerencia del Estado dentro de las decisiones políticas del país. Esto a su vez genera protestas y focos de resistencia dentro de la sociedad, lo cual también determina o da paso a la caída de estos sectores o de los que estaban a favor de ellos. Ya para los 2000 vemos que el Ecuador está dentro de una inestabilidad política insostenible, pero también a partir del año 2007, en donde entra Rafael Correa, empieza un nuevo ciclo político en donde empieza la reestructuración del Estado. Bueno, para continuar la exposición, yo, Jessica Mazabanda, les voy a hablar sobre lo que es la Revolución Ciudadana y su relación con el post-neoliberalismo. Bueno,
Para empezar, hay que entender que se conoce al gobierno de Rafael Correa como Revolución Ciudadana. Rafael Correa asume su presidencia en el año 2007. En su primer eh, decreto convoca a una consulta popular en la cual se elegirá una asamblea constituyente, la que creará o reformará la constitución. Como ya les había dicho, se llamó Revolución Ciudadana porque este gobierno de Rafael Correa tenía bases progresistas. Dentro de su filosofía, Rafael Correa establecía o se comprometía que en el país él iba a establecer un modelo de participación en democracia, con la cual se fortalecería lo que es la participación ciudadana. Cabe destacar que esta revolución o este movimiento que tiene Rafael Correa ha generado un proceso en el cual se ha modificado lo que es la eh, producción de demandas dirigidas al sistema público y en cambios de mecanismos de la participación y control social, además de la generación de una opinión crítica en el país. El expresidente Correa planteó que había una necesidad de que el Estado ocupara un espacio progresivo en el cual se instaure, como ya le había dicho, la participación en la democracia. ¿Ya? Vamos a lo que es el post-neoliberalismo. Dentro del concepto de lo que es el post-neoliberalismo, este ha sido utilizado para calificar esta diferencia que hay o su ruptura con con el neoliberalismo, lo cual ha generado que en el continente surjan estos gobiernos autodenominados progresistas. Un aspecto importante en el Ecuador es que Rafael Correa lo primero que hizo fue plantear la creación de nuevos poderes del Estado para poder fijar su centro en el Estado, lo cual permitiría que exista esa modificación que él necesitaba para construir su revolución, con la cual se crearía el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y y junto con esto la necesidad de crear leyes, la cual mejoraría la participación ciudadana. Eh, las dinámicas de acumulación de capitalismo, es decir, las que fueron o sirvieron para que los países de América se convirtieran como ellos se decían, progresistas, es que ellos basaban sus políticas en que también el continente creciera, se desarrollara, lo cual permite que la fijación de un escenario post-neoliberal era posible si se establecía que el Estado recupere esta centralidad, como ya lo decía anteriormente. Rafael Correa crea sus leyes para poder tener control sobre todo, específicamente en la economía, para poder cumplir con esta revolución. Ya. En el plano económico, el gobierno de Rafael Correa proponía el cambio o una nueva matriz productiva en el país. De esta forma, en el Ecuador habría menos dependencia de lo que son las exportación o menos, no, habría menos dependencia de lo que son los préstamos o de lo financiero, sino que esto cambiaría a la producción de petróleo, lo cual generaría más ingresos al país. Cabe destacar que aunque esta o esta política era algo innovadora, era muy difícil de cumplirla totalmente, ya que después de su gobierno se ve que a pesar de que hubo estos intentos de progresismo, intentos de neoliberalismo, intentos de que el país resurja,
ahora estamos en un proceso de crisis que, si Dios quiere, en unos años ya se podrá superar. Pero es importante destacar que sí, que aunque Correa intentó hacer cambios, esto realmente no fue una revolución, sino un intento de revolución. Ya. Durante el gobierno de Rafael Correa se dieron varios cambios en la política pública. Es así que en el año 2008 se redacta una nueva Carta Magna, pasando de ser un Estado pluricultural y multiétnico a ser un Estado plurinacional e intercultural. Es decir, que en esta nueva Carta Magna se reconoció y se validó las reivindicaciones de los indígenas. Además, dio otro paso muy importante, que fue la descorporalización de la sociedad. En general, este busca o busca reducir los grupos de poder que conformaron las corporaciones económicas, sociales, culturales, religiosas y políticas que estaban presentes en los distintos estratos o sectores sociales. Y por ende, quería con esto lograr que estos entes dejen de controlar el Estado a través de esa lógica. Además, la Revolución Ciudadana buscó potenciar el ejercicio de la ciudadanía progresivamente dentro de la sociedad. Este gobierno de la Revolución Ciudadana remodeló la institucionalidad vinculada al sector bancario financiero, con el objetivo de desarticular la relación entre intereses privados y la gestión pública, ya que esta participación corporativa de estos diversos intereses sectoriales y privados impedían que el Estado pudiera obtener la suficiente autonomía para desarrollar los proyectos políticos. Es decir, que la obtención de autonomía estatal respecto a un conjunto de sectores de poder, como los banqueros, que habían logrado obtener espacios y recursos estatales a favor de sus intereses particulares. Y esto solo sería posible transformando la institucionalidad, que permitiría que estas élites dejaran de poner o dominar el país. Ya. Siendo así que la lucha por descorporativizar, el gobierno busca quebrantar la institucionalidad que estaba vigente en los distintos ámbitos de la política pública, tales como la educación, las finanzas, la salud, los medios de comunicación, entre otros, los cuales estaban bajo el dominio de los actores que buscaban solo sus intereses particulares, como ya les había mencionado, y al mismo tiempo esto buscaba edificar una nueva institucionalidad capaz de responder a los intereses y las demandas de la sociedad. La Revolución Ciudadana, desde un inicio, procuró terminar con el poder de las élites bancarias a través de las distintas políticas. Es así que Correa dispuso por decreto la creación de la Comisión de la Auditoría Integral del Crédito Público, para dar con esto participación a las organizaciones sociales nacionales y extranjeras, institucionales de investigación y desarrollo. El objetivo de esto era auditar la deuda externa ecuatoriana y desconocer sus activos ilegítimos. Con la finalidad de conocer la verdad sobre la forma en la que se había conducido al endeudamiento público. Tanto las autoridades de gobierno como la sociedad en general ya entendían que la deuda ilegítima era una de las principales causas que frenaba el desarrollo del país. También se realizó la creación de entes reguladores del sistema financiero con el fin de evitar que el Estado sea
atacado con salvatajes bancarios y la desconcentración del poder bancario financiero, ya que en este sistema solo unos pocos podían acceder a una cultura crediticia o obtener un crédito. Otro de los sectores que se vio afectado por esta descorporativización fue el sector del transporte terrestre, pues se los eliminó de los gremios de la participación en la Agencia Nacional del Tránsito. Pero pese a esto, estos siguieron influyendo sobre las decisiones políticas a través de un mecanismo que fue el lobby. Y asimismo, estos tuvieron beneficios como la excepción de impuestos y las salvaguardas para las importaciones. Gracias. Después de haber realizado esta investigación, hemos llegado a la siguiente conclusión. Esta conclusión sobre los sectores dominantes establece que estos sectores realizan o tienen que ver mucho en lo que es la brecha social que existe. ¿Por qué? Porque estos sectores se encargan de remontar una y otra vez la desigualdad en nuestro país. ¿Por qué la desigualdad? Porque a través de la historia hemos podido ver que siempre los que han estado a la cabeza y el dominio de la economía de nuestro país han estado aquellas personas o conocidas como la clase social alta, aquellos que tienen poder económico, político y que han manipulado de manera clara y precisa a nuestra sociedad. ¿Cómo? Clara y precisa, ¿por qué? Porque nos damos cuenta que esta clase dominante, con el montón de corrupción que ha venido existiendo a través de la historia, y debemos tomar en cuenta esto también en la época pasada, en lo que hablamos del expresidente Rafael Correa, que mucha gente sigue perdida en este pensamiento que dice, no, hizo buenas obras, robó pero hizo buenas obras. O sea, no, seguimos perdidos en este pensamiento en el que no podemos ver que el trabajo de ellos, de el que se encuentra en el poder, es dar de manera igualitaria a la sociedad los mismos derechos. No, pero esta clase dominante se encarga de repartir todo solamente entre los que están en su clase social. Y es por eso que existe tanto una crisis económica en nuestro país y que ha venido existiendo a través de la historia. Desde que el Ecuador comienza como una república, hemos venido teniendo problemas económicos por estos sectores dominantes que han venido a través de la historia, ¿sí? Por estos sectores dominantes nacen lo que son las luchas sociales. Pudimos evidenciar esto en lo que fue las protestas del 2019, en la cual la población salió a luchar por sus derechos, a luchar porque no se dé estas injusticias. Y ahí mismo pudimos ver cómo es que la clase dominante se cree superior a los demás. ¿Por qué? Porque pudimos ver en Guayaquil cómo la alcaldesa Cynthia Viteri trató a toda la población, a todos nuestros hermanos indígenas, o sea, los insultó, y es algo muy fuerte decir que se queden en el monte los indígenas. Sí, es muy fuerte porque se creen lo superior por el simple hecho de formar parte de una clase social alta y de poder tener poder político y económico. Estas clases dominantes han venido haciendo una injusticia total en la historia de nuestro país. Ha sido muy fuerte la lucha por esta clase dominante, contra esta clase dominante que debemos tener en cuenta. La clase dominante siempre va a esperar que la sociedad no estudie, que la sociedad no progrese. Por eso es que incluso hasta los textos que nosotros recibimos como docentes para impartir nuestra materia a los estudiantes son con poca información, solo la información que le conviene a la clase dominante que demos. Por eso, como futuros docentes, lo que debemos hacer es profundizar en cada tema y dar a conocer a nuestros estudiantes que de cada tema se puede analizar y que de los hechos que están pasando en nuestro país se debe analizar para poder tener nuestro punto de vista y con ello salir y dar a conocer
este punto de vista y luchar por nuestros derechos y que la clase dominante deje de realizar estos actos de corrupción en nuestro país.